Muy buenas tardes, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. Se le pide, por favor, escribir su nombre y apellido completo en el chat. Estamos a punto de empezar la semana número 10 en historia, así que vamos a escribir nuestro nombre y apellido completo en el chat, por favor, para evitar inconvenientes con respecto a la asistencia. Nombres, apellidos completos en el chat, por favor. Buenas tardes nuevamente. No olviden escribir su nombre y apellido en el chat y atención a la lista para evitar inconvenientes con la asistencia. Es lo que yo le estoy pidiendo a todos los que recién ingresan a la clase de hoy, semana número 10 de historia. Nombres y apellidos completos. Esta clase está quedando grabada para que sus padres puedan verificar también su asistencia el día de hoy. La indicación es nombre y apellido completo. ¿Ya? Recuerden que la asistencia se llama al final de la clase. Por lo tanto, mientras tanto, escriban su nombre y apellido completo en el chat de la sesión del día de hoy. ¿Ya? Eso es lo que se le pide. Buenos días. A ver quiénes son los que han ingresado. Solamente yo leo el chat por si acaso, ¿ah? Y a partir de ahí voy a tomar como referencia, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Buenos días, tenemos a ver, Kichis, buenos días de la Cruz, buenos días Cadenilla, buenos días Wendy Huiza, ¿eh? Miguel Huiza, buenos días Valery Paredes, buenos días Salas, buenos días Villega, buenos días Briseño, buenos días Berrío, ¿qué tal? Buenos días. Listo, sin más que decir, Buenas noches. ¿cómo? Buenas noches, me dijo Ali. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Apellido me escribió en el chat? Sí, Perfecto, listo. Semana número 10 aparece en pantalla y para trabajar esta sesión es que la que continúa en base a la lectura. En la última clase de historia, semana 9 trabajamos una lectura y yo te di la recomendación de que la leas, de que por ahí la revises, de que la trabajes, que eso lo íbamos a ver el día de hoy. Entonces, Guerra de Vietnam, vamos a ver el día de hoy. Guerra de Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra de Indochina, que fue un poco lo que trabajamos en la sesión pasada. A ver, ¿cómo llegamos a este episodio? La Guerra de Vietnam. Para entender un poco la Guerra de Vietnam, a ver, vamos a ver. Hay una alumna que está ingresando. A ver. La Guerra de Vietnam. Tenemos acá, causa. ¿Por qué razón se dio esta guerra? Lo primero que quiero recordar es un poco la clase pasada. Por lo tanto, abro micrófonos y también el chat. Nosotros en la clase pasada entendimos algo, ¿no? Entendimos algo bien, pero bien importante. ¿Qué cosa, profesor Luis? Entendimos que una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países que participaron quedaron debilitados. Muchos quedaron debilitados. Esa debilidad de esas potencias post segunda, ¿qué tal? Me dice buenas tardes, Mamani, ¿qué tal? No te preocupes. Bueno,
Si ustedes pueden ver en pantalla, eso es importante también, ¿ah? Ustedes están viendo mi pantalla, entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay una alumna que está en sala, Valerie Pando. Yo hace rato le he aceptado, pero aparece esta imagen, ¿no? Entonces, y aparece otro dispositivo acá. A veces pasa así con los estudiantes, ¿no? Y el alumno piensa que yo no le quiero aceptar o que yo no quiero que ingrese. Yo le doy a veces aceptar y es el problema que todavía está cargando, mira, está cargando. Entonces, ese es el tema, por favor. Siempre mantener la conexión del internet o verificar que todo esté ok, ¿no? Sobre todo tratar de entrar un poco antes también de la hora pactada para eso, evitar esos inconvenientes. Bueno, a lo que iba. Entonces, profesor, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países quedaron debilitados. La pregunta es, un poco recordando la clase pasada. Laos, Camboya y Vietnam, estos tres estados asiáticos, los tres en su conjunto, eran la colonia de qué país. Puedes utilizar el chat o el audio. Berríos, te escuchamos. De Francia. Claro, ¿no? Muy bien. Profesor, estos tres estados en su conjunto, muy bien de la Cruz, ya, muy bien de la Cruz. Estos tres estados en su conjunto eran, profesor, colonias de Francia, ¿no? En su conjunto eran colonias francesas en realidad. Entonces, tenemos a Laos, Camboya, Vietnam, eran colonias de Francia. Profesor, pero, y lo vimos en la clase pasada, en plena Segunda Guerra Mundial, esa zona de Asia fue invadida por Japón. El imperio japonés, en su afán de buscar recursos, en su afán de conseguir mercados y materia prima, el imperio japonés invade esa colonia francesa, ¿no? Que era conocida. A ver, pregunto un poco para los que estaban ahí en clase o pueden recordar. A esa zona de Laos, Camboya y Vietnam, ¿con qué otro nombre se le conocía? Indochina. Ya, pero no olviden levantar la mano. A ver, Wisa, te escucho. Ya que le hablaste, te Era, escuchamos. era Indochina. No, Indochina era el Indoasia, nombre. Asia. No sé. No, a ver, Era algo con no es Indochina, tiene un nombre peculiar. Está en su cuaderno. Esa zona, ¿cómo era conocida por los franceses? ¿No? Berríos. La joya de Francia. Claro, era llamada la joya de Francia, ¿no? Y una persona le dice la joya, no a cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, tú eres su joya de tu mamá, de repente eres valioso para ella, ¿no? Entonces, profesor, una joya es algo valioso, pues, ¿no? Algo valioso, algo que no quieres perder, algo que tiene un valor incalculable. Entonces, los franceses decían que esa zona era su joya, ¿no? Su joya. Profesor, ¿y por qué decían que era su joya? Decían que era su joya porque era pues un territorio rico en materias primas, ¿no? Estaba el opio, estaba el caucho y estaba en minerales y todo y además había mano de obra. Pero los japoneses se adelantan al golpe y los japoneses invaden pues la zona, ¿no? Japón invadirá la zona, profesor, causando que los países como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, intervengan apoyando a estas guerrillas, ¿no? Entonces, es en ese contexto que apareció el personaje visto en clase pasada, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh arma una guerrilla. La pregunta es, ¿cómo se llamó esa guerrilla que Ho Chi Minh arma para enfrentarse a los japoneses y que luego va a lograr expulsar a los japoneses? ¿Cómo se llamó esa guerrilla, esos campesinos entrenados que además tenían la ideología socialista, ¿no? ¿Cómo se llamó? Mano levantada o en el chat. Está en tu cuaderno también, ahí está en la lectura. ¿Cómo se le denomina a esos campesinos? Muy bien, Berríos. Es el Viet Minh, ¿no? Perfecto. El Viet Minh es la guerrilla que se va a armar, son los campesinos formados por Ho Chi Minh para enfrentarse nada más y nada menos que a la potencia japonesa y luego a los franceses, ¿no? Porque Francia intentará recuperar a Vietnam después de acabar la Segunda Guerra Mundial y eso lo vimos en la clase pasada. Bueno, sin embargo, pregunta también de clase pasada, la primera guerra de Indochina
la que se enfrentan franceses y vietnamitas, termina después de que los franceses son derrotados en la batalla de Dien Bien Phu. Pero esta derrota para Francia los obligó a firmar un tratado. Ese tratado se estableció en qué conferencia. ¿Cómo se llamó esa conferencia que puso fin a la Primera Guerra de Indochina? A ver, mano levantada o en el chat. Berríos. La conferencia de Ginebra. Claro, la conferencia de Ginebra, ¿no? En Ginebra se reúnen y se acuerda qué cosa, profesor. Se decide acordar la independencia de Laos, Camboya, pero Vietnam sería dividida en dos bloques, ¿no? El bloque norte, el bloque sur, o como se le llama, el Vietnam socialista y el Vietnam capitalista, ¿no? Ahora, esto se dio más que nada por la presión de los Estados Unidos, que tenía el miedo de seguir perdiendo zonas en el Asia, ¿no? Y que el sistema socialista o comunista de la URSS siga avanzando en el lado asiático como ya había avanzado en China y en Corea. Entonces se decide la unión o la división, en este caso de Vietnam, toma como referencia un paralelo y se divide. Sin embargo, también en Ginebra se acordó qué cosa, que después de 2 años se celebraría un plebiscito, una consulta popular para preguntarle a la población si deseaba regresar o no regresar, si deseaba unificarse o no unificarse. Bueno, hasta ahí nos quedamos en la sesión pasada, hemos recordado un poco nada más. Ahora, la guerra de Vietnam como tal, en realidad se va a dar a partir de qué, profe. A ver, tenemos ahí la causa, dice. La causa general para esta guerra la encontramos en la lucha por el control de la península de Indochina, ¿no? Básicamente, profesor, esta península de Indochina, que había sido protectorado de los franceses, que había sido una colonia francesa, ahora se convertiría en la manzana de la discordia nuevamente, pero esta vez para el bloque comunista y capitalista, ¿no? Los norteamericanos no dejarían que toda la península se unifique, que se vuelva socialista. Y ese afán de no permitir que la península se vuelva socialista los llevó a desencadenar una guerra. El antecedente de esto lo encontramos en la clase pasada, en la Primera Guerra de Indochina, que duró de 1946 hacia 1954 y que terminó con la Conferencia de Ginebra, en la cual se establece la división de Vietnam. Vietnam al norte comunista, Vietnam al sur capitalista. Es más, Vietnam del sur tendrá como capital Saigón y Vietnam del norte como capital Hanoi. Ahí está el antecedente. Luego tenemos los principales hechos de esta guerra que se va a dar a partir de 1964. Mira lo que dice acá. Toda guerra, si bien uno dice por qué se pelean, pero toda guerra tiene un pretexto o tiene un incidente que inicia algo, ¿no? O sea, ninguna guerra se da porque se quiso dar. Hay un incidente, hay un hecho que genera este enfrentamiento. Por ejemplo, la guerra entre Perú y Chile, el tratado secreto, ¿no?, que firmó Perú y Bolivia, originó la guerra. Para los chilenos le dio la causa, le dio el motivo. En este caso, profesor, la guerra de Vietnam tiene como incidente o como pretexto lo que en la historia se llama el incidente de Maddox, ¿ya? Incidente de Maddox, o también llamado el incidente del Golfo de Tonquín, que pasó en el año 1964. Ahora, un alumno me podría decir de repente, profesor, ¿qué cosa es el incidente del Golfo de Tonquín? Bueno, ahora lo voy a explicar acá. Mira, incidente del Golfo de Tonquín. Geográficamente, el Golfo de Tonquín se encuentra muy cerca de Vietnam del Norte. Y tú sabes que Vietnam del Norte tenía influencia socialista, ¿no? Se había dividido con influencia socialista. Bueno, está muy cerca del Golfo de Tonquín. Y mira lo que dice acá, Maddox. Maddox es el nombre de quién o de qué, profe. A ver, lo vamos a ver acá. Maddox es el nombre de este barco, de esta embarcación que le pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta embarcación llamada Maddox estaba desplazándose por el Golfo de Tonquín.
Así narran la historia, ¿no? Los norteamericanos. Y mientras se desplazaban, los norteamericanos sostienen que fueron atacados por cañoneros y embarcaciones vietnamitas, ¿no? Fueron atacados. Eso es lo que ellos sostienen, ¿no? Entonces, el 2 de agosto de 1964 se da un motivo para que inicie la guerra, ¿no? El USS Maddox, esta embarcación militar, un navío de guerra norteamericana en aguas internacionales a 28 millas de la costa de Vietnam del Norte, justamente, mira, acá está Vietnam del Norte, muy cerca, fue interceptado por 3 lanchas patrulleras de Vietnam del Norte, ¿no? Estas 3 lanchas lo interceptan, ¿no? Y supuestamente empiezan a abrir fuego contra esta embarcación norteamericana. Este hecho que empezó a abrir fuego, que empezaron a petardear, a bombardear a la embarcación Maddox, va a generar lo siguiente, ¿no? En esa época, el presidente de los Estados Unidos era Lyndon Johnson, ¿no? Lyndon Johnson, presidente norteamericano, se entera de lo sucedido en el Golfo de Tonkin y decide convocar al Congreso norteamericano, ¿no? Este hecho sucedió el 2. El presidente Johnson, que gobernaba en esa época, convoca al Congreso el 7, 5 días después, ¿no? Lee lo que los oficiales le habían informado y considera que el Congreso debe apoyar. ¿Apoyar qué cosa? Apoyar una intervención directa de los Estados Unidos. Es decir, se debe iniciar una guerra contra Vietnam del Norte. Así, ¿ah? Entonces, muchos historiadores, mucha gente ligada a la historia, sostiene que esto en realidad fue una farsa norteamericana, que esto en realidad no fue como se dijo. Por eso cuando se dio esta guerra de Vietnam, mucha gente, los mismos gringos, sentían vergüenza de su gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque luego se vio que el USS Maddox no tuvo ningún impacto de bala, de bomba, nada, quedó limpiecito. Es más, como sé que de repente estás dudando del profesor, el profesor está que me mienta, te he preparado esto, ¿no? He traído un especial también para ahí, para que puedas discernir de tu duda. Vamos a entender qué cosa es el Golfo de Tonkin o el incidente de Maddox, motivo con el cual Estados Unidos inicia la guerra con Vietnam del Norte. Atención, voy a compartir el audio para que luego puedas participar. Las operaciones de falsa bandera son operaciones encubiertas dirigidas por gobiernos, corporaciones u otras organizaciones diseñadas para aparentar que fueron llevadas a cabo por otra entidad. El nombre proviene del concepto militar de izar colores falsos, es decir, la bandera de un país diferente al propio. Hay muchos ejemplos de operaciones de falsa bandera. Las más conocidas son las llevadas a cabo por los gobiernos. El incidente del Golfo de Tonkin. En el verano de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson necesitaba una excusa para implicar al pueblo americano en la hasta entonces guerra encubierta en el sureste asiático. 3 communist PT boats attacked an American destroyer off the coast of Vietnam yesterday, and today President Johnson's response was hard and tough. To any armed attack upon our forces, we shall reply. To any in Southeast Asia who ask our help in defending their freedom, we shall give it. Una de las cosas que quedó grabado del discurso de Johnson es lo que dice, ¿no? El sudeste necesita nuestro apoyo para la libertad. O sea, ellos consideraban que el sistema socialista que se pretendía imponer les quitaba la libertad a la población asiática, cuando la población asiática en realidad deseaba unificarse bajo ese sistema, ¿no? Entonces, esto demuestra claramente una agresión norteamericana en plena Guerra Fría, porque hay que decirlo, estas guerras se dan dentro de lo que se conoce en la historia como la Guerra Fría, ¿no? En plena época en la cual soviéticos y norteamericanos se disputaban el control del mundo de manera literal. ¿No? Vamos a seguir escuchando.
En noviembre de 2001, fueron liberadas varias cintas con conversaciones telefónicas entre el presidente Johnson y el secretario de Estado Robert McNamara, en las que discutían abiertamente planes para utilizar el incidente del Golfo de Tonkin como pretexto para expandir la guerra. Más tarde, en el año 2005, la Agencia de Seguridad Nacional desclasificó sus propios documentos oficiales sobre el incidente del Golfo de Tonkin, según los cuales la propia agencia habría alterado deliberadamente los informes de inteligencia sobre el ataque de los botes vietnamitas al destructor estadounidense, el 4 de agosto de 1964, cuando en realidad no habrían hecho nada, incluso después de sufrir el ataque de las fuerzas americanas. A pesar de esto, el Congreso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, la mentira de Tonkin, que costó la vida a 50.000 soldados americanos y a más de 1,5 millones de vietnamitas. Bueno, por eso se le conoce en la historia como la mentira del Golfo de Tonkin, ¿no? Así es, la mentira, porque en realidad, hasta el día de hoy, es una etapa funesta por la cantidad de gente que va a morir y que lo vamos a comprender más adelante. Bueno, entonces, profesor Luis, queda claro, vamos a ver por acá, también lo siguiente, ¿no? A ver, cronología de la guerra. En el año 1954, ¿no?, gobernaba Estados Unidos de Eisenhower y tenía como primer vicepresidente a Richard Nixon, ¿no? Eisenhower gobierna hasta el año 61. Y una de las cosas que hace durante su gobierno es que Eisenhower designa material de guerra, material bélico a Francia en la llamada Guerra de Indochina. Posteriormente, Eisenhower va a apoyar también la dictadura de Ngo Dinh, ¿no?, en la zona, presidente norteamericano. En el año 61, el que asumirá el cargo de presidente será nada más y nada menos que John Fitzgerald Kennedy, presidente asesinado y que fue parte de un hecho llamado la crisis de los misiles, ¿no? Momento más álgido en la Guerra Fría, donde el mundo estuvo a punto de presenciar la Tercera Guerra Mundial. Bueno, por ejemplo, John Fitzgerald Kennedy incrementa un apoyo militar a la zona de Vietnam del Sur, porque ya se había establecido Vietnam del Norte con apoyo soviético y Vietnam del Sur con apoyo capitalista. Entiende eso, ¿ah? Si tú te preguntas qué tiene que hacer Estados Unidos por allá, Estados Unidos no tiene que hacer nada. Solamente defendía que el socialismo avance y crezca en Asia. Eso es el gran objetivo de Estados Unidos. Bueno, durante el gobierno de Kennedy, y eso no es un secreto, la CIA era el brazo político y militar de estos gobiernos. Entonces la CIA en muchos países desestabilizaba, generaba caos, y como en el caso de Vietnam del Sur se produce un golpe de Estado contra Ngo Dinh. Un golpe de Estado que no solamente terminó sacándolo del poder a Ngo, sino que además acabaron con su vida. Muere el líder de Vietnam del Sur, que aparentemente siempre había apoyado a los Estados Unidos, le da un golpe de Estado, lo sacan y matan a él y a su hermano, y entra una cúpula militar a gobernar Vietnam del Sur, muy parecido a lo que pasaba en Sudamérica. A Velasco le dan golpe de Estado y entra Bermúdez, ¿no? A Allende en Chile le dan golpe de Estado y entra Pinochet, ¿no? Entonces, en esos años, la CIA y el Servicio de Inteligencia norteamericano estaba muy bien metido en los gobiernos de Latinoamérica, de Asia y de África, ¿no?, apoyando a gobiernos títeres y generando desestabilidad y caos, ¿no? Y eso cualquier profesor de historia lo tiene claro. Entonces, profesor, al punto es que muere Ngo Dinh, lo matan supuestamente al líder de Vietnam del Sur, lo sacan del poder y lo matan también, y tiempo después, en el 63, muere Kennedy. O mejor dicho, tiempo después, no, unos meses después. En el 62 muere Ngo Dinh y unos meses después asesinan a Kennedy, ¿no?, de un disparo que le voló el seso. Un caso donde no hubo una aparente solución o la respuesta nunca convenció. Tiempo después, el gobierno norteamericano inició investigaciones y determinó que Kennedy había sido víctima de un complot en el que estaban metidos altos funcionarios del gobierno, ¿no? Y no es el primer presidente norteamericano que muere, ¿eh? Murió también ya tiempo atrás un presidente que liberó a los negros. Pregunta,
¿Qué presidente liberó a los negros en Estados Unidos? Y lo terminaron matando también. No por eso, pero lo terminaron matando. ¿Quién fue? A ver. Ramón Castilla no es presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasa, hijito? Ramón Castilla me escribe en el chat. No es Ramón Castilla. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es? Te escucho, te leo. Vamos, yo sé que tú sabes. Y si no sabes, acabas de aprender historia. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Nelson Mandela no era presidente. ¿Quién? Bueno, no te vas a olvidar este nombre, Abraham Lincoln, ¿ya? Abraham Lincoln, presidente norteamericano, murió asesinado. Y durante su gobierno se eliminó la esclavitud negra. ¿Ya? Y Kennedy, antes de que lo maten, dio un discurso sobre la Alianza para el Progreso, donde él aceptaba que el capitalismo no era el mejor sistema del mundo y que esas grietas que generaban pobreza había que solucionarlo a partir de un programa conocido hoy día, o conocido en su época como Alianza para el Progreso, pero que hoy día se conoce más con el nombre del partido de Acuña, ¿no? Acuña, que está acostumbrado a copiar, pirateó ese nombre de Kennedy en realidad. Bueno, después de que Kennedy hizo una gira y apoyó y todo, lo mataron raramente en Estados Unidos, ¿no? Cosas que pasaban en los años 60. Bueno, Kennedy murió y quien asumió el cargo interinamente fue el vicepresidente Lyndon Johnson, ¿no? Lyndon B. o Lyndon Baines Johnson. Johnson se hizo cargo del poder en el 63 y cuando él era presidente de los Estados Unidos, no te vayas a olvidar, se inicia la guerra de Vietnam. Ahí está ya. Cuando Johnson gobernaba, empezó el incidente de Maddox y la guerra de Vietnam. Entonces, yo ya te expliqué el incidente de Maddox, tú ya sabes qué cosa es el incidente de Maddox, sabes que supuestamente fue un ataque a una embarcación norteamericana, y vamos a ver acá. Ofensiva norvietnamita del Tet, dirigida por el general Nguyen Bon Giap. ¿Esto qué significa, profesor Luis? Esto significa lo siguiente, ¿no? Que en la primera guerra de Indochina, yo te explicaba que los guerrilleros, porque ese es el nombre, guerrilleros, se enfrentaron con Francia escondiéndose, ¿no? La guerrilla es eso, la guerrilla nunca da la cara, porque no tiene el armamento logístico para enfrentarse face to face, por eso se esconden y hacen este tipo de enfrentamiento para desgastar al enemigo. Sin embargo, Vietnam, el viejo líder Ho Chi Minh, tenía un segundo al mando, ¿no? Llamado Nguyen Bon Giap. Para los amigos, simplemente Giap. ¿Y qué hizo este Giap? Este Giap aparece por acá y este es clave en la historia. Yo te lo mostré, ya me parece, en la última sesión. Hablábamos de su chapa, ¿no? Hablábamos de su chaplín, que era el Napoleón, esto no es, el Napoleón Rojo, ¿no? Giap es el terrible Napoleón Rojo, pues. Y Giap inicia lo que aparece acá, ¿no? Una ofensiva. Lo que sucede es que en Vietnam del Sur también se formó una guerrilla. La guerrilla de Vietnam del Sur se llamaba Vietcong. Y Giap, que era general de Vietnam del Norte, dirigía la guerrilla llamada Viet Minh. Y la guerrilla Viet Minh apoyaba al Vietcong a través de túneles. En la historia se llama eso la ruta de Ho Chi Minh. Ningún soldado norteamericano ni vietnamita del sur se dio cuenta que estos guerrilleros habían hecho túneles subterráneos y por ahí prácticamente pasaban la comida, pasaban las armas, se comunicaban los unos a los otros y nadie se daba cuenta. Entonces, la ofensiva del Tet es una fecha en la que en Vietnam del Sur está en fiesta. No es como decir la independencia en el Perú, ¿no? Todo el mundo va a estar de repente en fiesta, algunos viajan. Bueno, cuando no había COVID. Entonces, en el sur estaban en fiesta. Y aprovechando esa ceremonia, es que se produce el ataque del general Giap. El general Giap con sus hombres ataca. Ahora, ¿él por qué ataca? Porque obviamente los soldados estaban, pues, no estaban preparados porque nunca se imaginaron que los vietnamitas los atacarían de manera directa. Mientras tanto, en Estados Unidos se iniciaban protestas. ¿Por qué?
porque como los soldados norteamericanos no podían acabar con los vietnamitas, a pesar que los subestimaban, en Estados Unidos inician movimientos sociales contra la guerra. Por ejemplo, mira acá, periódico de la época, Nueva York, otra antorcha humana, esta vez ante el edificio de las Naciones Unidas. Un joven pacifista se prendió fuego como protesta contra la guerra de Vietnam. ¿Y por qué pasaba eso? Porque muchos jóvenes eran reclutados a la guerra. Imagínate que te lleven a ti a la guerra entre Perú y Chile, ¿no? Que se lo lleven a Berríos, a Quichis, ¿dónde está Quichis? ¿Está Quichis? Ahí está Quichis, se lo lleven a Quichis, se lo lleven a Huiza de repente a la guerra, ¿no? Entonces, y mucha gente no quería ir a la guerra, pues porque iban y ya no regresaban, ya, morían. Entonces, madres, abuelas, tías, enamoradas, esposas, no querían perder a su familia. Y la gente protestaba contra la guerra, quería que la guerra termine, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los gringos? Los gringos fueron atacados, ¿no?, por el general Yap en esta ofensiva, y los gringos se van a vengar, pues, ¿no? En el año 1969, vísperas de ese año, los norteamericanos realizan un bombardeo que hasta el día de hoy se recuerda, ¿no? Yo lo tengo por acá, ¿no? Ahí está. Los norteamericanos se vengan de ese ataque y utilizan el terrible agente naranja. Esto es una de las cosas que siempre he preguntado, ¿ah? ¿Qué cosa es el agente naranja, profesor Luis Aníbal? Bueno, el agente naranja, estimado y querido estudiante del colegio Jorge Basadre, el mejor colegio de Puente Piedra, es un químico que destruía la vegetación. Los norteamericanos se rayaron y decidieron acabar con la guerra de la peor manera, ¿no?, lanzando este agente naranja a la vegetación para que la vegetación se queme, se destruya y de esa manera se pueda ver el enemigo. Sin embargo, el lanzar este agente naranja también acabó con gente inocente. Ahora, esto también es una venganza porque en su ataque el general Yap había utilizado armas que le habían causado bastante daño a los norteamericanos. ¿Te imaginas que un soldado norteamericano pisaba, ¿no?, el territorio vietnamita y encontraba estas trampas utilizadas por los guerrilleros de Vietcong, ¿no? Le destruían. ¿Te imaginas a Huiza que de repente pisa esa trampa? ¿Te imaginas al alumno Huiza pisando esto? Le destruyen sus deditos del pie. ¿Te imaginas a Kichis pisando esto? O sea, prácticamente lo desangran, profesor. Entonces, eso es como si tuvieses un tornillo, pues, que ¡praj!, ¿no?, con punta te destroza cada uno de los nervios del pie. Entonces los gringos se rayan y deciden utilizar su agente naranja condenado en la historia de las guerras, ¿ah? Vamos a escuchar un poquito. Para los Estados Unidos, la guerra de Vietnam duró menos de 10 años, una década de escalada bélica, desesperación y, a la postre, derrota. Los estadounidenses arrojaron sobre Vietnam más bombas que todo el conjunto de países beligerantes durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando no podían someter a su enemigo bombardeándolo, usaban un arma mucho más dañina. La aviación rociaba una nociva lluvia química sobre las densas junglas donde se refugiaba un enemigo invisible. Estaba oculto junto a la frontera laosiana. Oí pasar un avión sobre mí y vi cómo rociaba la selva con algo. Por la mañana parecía... Ya, eso que rocea del avión es el agente naranja, ¿no? Y el señor que está hablando es el padre de un niño que hoy día tiene problemas congénitos en el cuerpo y en el cerebro. El agente naranja hasta el día de hoy ha generado esos problemas en la población. Bebés que nacen sin brazos, sin piernas o con algún síndrome neurológico. Pero no solamente es el agente naranja, ojo con ese dato, ¿ah? También sucedió otro castigo, ¿no?
Los norteamericanos, en su afán de acabar con la guerra, utilizaron el famoso napalm, ¿no? El napalm es un gas que es 10 veces más peligroso que el querosene, es 100 veces más inflamable. Te cae una chispita a tu cuerpo y se empieza a quemar. Esta foto revoluciona el mundo, mira. Oí el pum varias veces y entonces vi el fuego. Todo a mi alrededor estaba ardiendo y mi ropa también. Estaba muy asustada, recuerda, cansada de volver a contar ese trágico episodio. En ese momento agradecí a Dios que mis pies no estuviesen quemados y así poder huir, continúa. Junto a sus hermanos y a sus primos siguieron corriendo todo lo que pudieron hasta Kim Puk, la niña, Calatita que está ahí, se desmayó por las quemaduras. Todo el mundo se indignó con esto en Estados Unidos más, en el mundo entero, ¿no? De lo que hacían los gringos en plena guerra, era algo inhumano, ¿ah? Inhumano. Bueno, todo el mundo pensó que la niña había muerto. La niña no murió. La niña hoy día es una señora sexagenaria que cuenta esto, viaja por el mundo y cuenta esta atrocidad que le tocó vivir a ella. Y el hombre que está al costado no es su esposo, ¿ah? Es el fotógrafo, el que tomó esta foto, el que prácticamente le salvó la vida a ella, ¿no? Porque no la querían atender en el hospital de Saigón, que era un hospital pro norteamericano. Él dijo que si no la atenderían, divulgaría la foto. La atendieron, pero igual divulgó la foto, ¿no? Hoy día ella está viva y ha logrado superar ese terrible, pero terrible momento. Entonces, la guerra prácticamente trae siempre miseria, caos y todo. Y en Estados Unidos los gringos pedían que la guerra termine. Habían movimientos pacifistas que criticaban la guerra, como el que vamos a ver a continuación. Le vamos a contar va más allá de ese del consumo de alucinógenos. Vamos a hablar del movimiento hippie, ese mismo que surgió en aquellos años 60 y que tuvo en su momento una muy clara postura política contra la guerra de Vietnam. Momento entonces de recordar a través del siguiente informe ese impacto social y político que incluso tuvo este movimiento de rebeldía cultural en todo el mundo. Veamos. En los años 60 hacen eclosión una serie de movimientos sociales que tienen como escenario la Guerra Fría. El macartismo de extrema derecha había perseguido sin tregua a todo el que tuviese ideas progresistas y mientras en los hogares blancos abundaban los bienes de consumo, el prejuicio racial contra los afroamericanos asolaba las calles. Esta frase nace ahí, ¿no? Hacer el amor y no la guerra. Es una frase de los movimientos hippies, de los movimientos pacifistas que se dan en Estados Unidos contra la guerra, pues, contra el caos que había. La juventud, como siempre, rebelde contra los abusos, ¿no? No solo pasa en el Perú, pasa en el mundo. Esto va a declarar lo siguiente, pues, que en el año 69 el presidente Nixon, que ya gobernaba los Estados Unidos, decida el retiro de las tropas norteamericanas. Nixon, cansado de las protestas, decide que las tropas regresen a Estados Unidos y los vietnamitas del sur se quedan prácticamente solos. Esto va a llevar a los acuerdos de París, donde las tropas norteamericanas se retiran, ¿no?, de la zona sur de Vietnam, y esto generará por fin, ¿qué cosa? La reunificación de Vietnam, pues. Vietnam del Norte somete a Vietnam del Sur y se reunifican bajo el sistema socialista, ¿no? La capital seguirá siendo Hanoi y Saigón en homenaje a Ho Chi Minh, que había muerto en los años 70. Ho Chi Minh no pudo ver prácticamente el final de esta guerra. Bueno, estimado y querido estudiante, nos estamos quedando acá. Espero que te haya gustado la clase y que hayas aprendido más. Conmigo será hasta el próximo lunes, Dios mediante. Un fuerte abrazo y nos vemos. Chau, chau. Chao, profesor.